¿Qué es el tema de una historia y por qué es tan importante? ¿Cómo hallarlo? ¿Cómo encontrar diferentes temas para las diferentes partes de una historia cuando el protagonista es el mismo? Esta semana volvemos a Analizando Storytelling con la trilogía del Caballero Oscuro, donde hablaremos de cómo Nolan utiliza diferentes facetas del personaje para construir la temática de cada película y otros recursos que han hecho de esta saga una de las mejores del cine de superhéroes. ¿Qué es el tema? Aunque en el vídeo sobre escritura de personajes hice un breve resumen de qué es, hoy hablaré más en profundidad sobre ello. Para tratar de explicarlo con detalle, digamos que mientras que la trama es un resumen de lo que trata la historia, el tema viene a ser el significado de lo que trata la historia que tenemos delante en realidad, o cómo el conjunto de elementos de la historia compone una visión única sobre un concepto en particular. El tema no es conflicto, no es idea moral y no se define en una simple palabra. Si una historia trata sobre la amistad, el tema debería suponer las diversas formas de entender la amistad, todas sus dimensiones e incluso ofrecer un debate sobre su significado, abierto a diferentes interpretaciones. Las historias pueden o no dar una respuesta a las preguntas que se plantean y eso ya depende del escritor. Por ejemplo, en Matrix, toda la historia se orquesta en torno a varios temas donde unos predominan más que otros, pero uno de los más potentes es la libertad y el destino, y cómo ambos se entrelazan. Cuando a Neo le dan la opción de elegir entre la pastilla roja o la azul, le están dando la elección de vivir libre y como es realmente, con su aspecto real, o vivir subyugado bajo un avatar integrado en un sistema que controla su destino. Pronto descubre que vivir subyugado es lo que da acceso al placer y a la seguridad, pero es a cambio del propio alma de uno, mientras que pelear por la libertad requiere dificultades, compromiso y responsabilidad. Además de ambas ideas, podemos ver una crítica obvia al sistema en que vivimos. Este es solo uno de tantos temas que hay en la historia, ya que casi nunca existe un tema único aislado en una tan compleja, siempre está entrelazado con otros. En la red social vemos que la trama obviamente trata sobre cómo fue creado Facebook y los diferentes conflictos de Mark Zuckerberg hasta llegar a ser lo que es. Pero la película es tan buena precisamente porque de lo que trata realmente es de las conexiones sociales. Mark es, irónicamente, un tipo que ha creado la red social más grande del mundo para conectar a la gente, y a pesar de todo es incapaz de crear conexiones consistentes él mismo. Mark se vuelve un millonario, pero a cambio sacrifica todos los valores en los que supuestamente Facebook se asienta, como podemos ver en la escena final. I've been licensed to practice law for all of 20 months, and I could get a jury to believe that you planted the story about Eduardo and the chicken. Watch what else. Why weren't you at Sean's sorority party that night? You think I'm the one that called the police? Doesn't matter. I asked a question, now everybody's thinking about it. You've lost your jury in the first 10 minutes. Farm animals. Yeah. I was drunk and angry and stupid. And blogging. And blogging. Pay them. In the scheme of things, it's a speeding ticket. That's what Sai will tell you tomorrow. Do you think anybody would mind if I stayed and used the computer for a minute? I can't imagine it would be a problem. Thanks. I appreciate your help today. You're not an asshole, Mark. You're just trying so hard to be. Aquí es el rey en su trono, pero es un rey triste y alejado de su reino. La película nos ha mostrado su perspectiva y la de los compañeros fundadores. Vemos que Mark es en el fondo un desgraciado en muchos sentidos, no es simplemente un tipo apático y antisocial. Es esa riqueza de perspectivas y profundidad la que compone una buena historia. ¿Cómo encontrar el tema? Cuando escribimos una historia, el tema surge de varias maneras. Por un lado, puede ocurrir que tengamos un concepto del que queremos hablar y en torno al que construimos nuestra historia. No obstante, lo más habitual es que no tengamos definido el tema de la misma porque a menudo nuestras historias surgen de una idea o una escena que se nos ha ocurrido y que vamos haciendo crecer lentamente. Es importante que en este segundo caso hagamos el esfuerzo de encontrar el tema a medida que la historia se materializa, porque el elemento principal para integrarnos la historia es precisamente la estructura, que debe ir siempre orientada a este. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si te gustan estos vídeos, des un like y te suscribas, ya que estoy intentando hacer crecer el canal y tu apoyo es la mejor herramienta para ello. Comencemos por Batman Begins. ¿Cuál es su tema y cómo lo expone? Una técnica que utiliza Nolan a través de toda la saga para exponer el tema de cada película es la personificación.
Cada uno de los personajes principales representa una visión del tema que trata la película a través de sus acciones y su filosofía moral. De hecho, estas acciones deben estar alimentadas precisamente por esta filosofía. En Batman Begins el tema es el miedo y con qué fines lo usan las personas. El miedo no es el tema únicamente porque los personajes hablen de ello, aunque la película tampoco es muy sutil en este aspecto. To conquer fear, you must become fear. Bask in the fear of other men. And fear most what they cannot see. Embrace your worst fear. Batman usa el miedo como herramienta para prevenir el crimen. Falcone utiliza el miedo para obtener poder sobre las personas. El espantapájaros lo utiliza para sembrar el caos. Ra's al Ghul lo utiliza como arma para controlar a la población. Todas esas visiones del uso del miedo entran en conflicto a lo largo de la película. ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál prevalece? De forma sistémica, podríamos entender que aquella visión que domina y vence a las demás es la buena y válida, aunque sea una cuestión de perspectiva y en la vida real las cosas no sean exactamente así. En este caso, la visión de Batman, como es de suponer, es la que finalmente prevalece sobre las demás en una estructura a través de la que va descartando por eliminación de sus rivales cada uno de los métodos que representan, siendo Ra's al Ghul el último. La verdad que prevalece es que solo es correcto usar el miedo como herramienta para prevenir el crimen. Pero ¿qué ocurre cuando pasamos a una segunda parte y queremos introducir un nuevo tema? He leído en muchos sitios que el tema central del Caballero Oscuro es la escalada, en el sentido de cómo el caos tiende al caos y cómo va en crecimiento, pero eso creo que es un concepto paralelo, una característica de cualquier historia indispensable para seguir creando tensión, que es magnificar el conflicto y no un elemento temático per se. Para entender mejor por qué digo esto, hay que revisar el final de Batman Begins. En el Caballero Oscuro, Batman ya se ha consolidado como héroe de Gotham, pero su problema esencial ahora es la identidad, y esto se muestra desde el principio. Al final de Batman Begins, el personaje de Rachel Dawes ya le advierte a Bruce Wayne de esto. Es una forma de decirnos que la verdadera devoción de Bruce está con la ciudad y su responsabilidad, y no con Rachel. Esto es lo que construye el conflicto interno de Bruce Wayne en la segunda parte y lo que expondrá el tema central de la historia, la identidad del héroe, la dualidad de las personas, la verdadera naturaleza de las mismas y la que ocultan. Así, al igual que en la anterior película, tenemos diferentes personificaciones del tema que se enfrentan entre sí, pero lo hacen de formas mucho más variadas, sutiles y complejas, una de las razones por las que también es mejor película. Varios de los personajes en esta película tienen dos caras. Bruce Wayne es un caballero oscuro que pelea en las sombras y oculta su rostro. Su problema viene de la dualidad entre ser un justiciero y a la vez tener una vida personal con la mujer que ama y que es incapaz de cuidar. Harvey Dent es un caballero blanco que pelea de día y muestra su rostro. Las dos personas son técnicamente una, pero su conflicto proviene precisamente de mostrarse en público y poner su vida personal en peligro con las personas que ama, algo que eventualmente sucede. El Joker es un agente del caos que se muestra tal y como es. Pasamos parte de la película esperando averiguar su identidad, y esta juega con nosotros. El film pronto nos dice que el Joker no necesita una identidad ni motivos. El Joker es su identidad, y por eso vence a aquellos que todavía dudan entre sus alter ego, mientras que él ha aceptado lo que es. Él es un agente cuyo motivo es revelar la verdadera naturaleza de las personas, forzando a mostrarse como realmente son, y penaliza a los que no lo hacen. Así, hay varias confrontaciones temáticas. La primera es entre Bruce y Harvey, el caballero oscuro contra el blanco, el uso de métodos cuestionables por mantener la paz contra los métodos legítimos. Aquí Bruce comprende que quizás sí hay una manera de prosperar sin ser Batman. La segunda es entre Harvey y sí mismo. Aquí nace dos caras. Forzado ante la responsabilidad de mostrar su identidad como un caballero blanco, la muerte de Rachel le hace caer y nunca llega a levantarse del golpe. Harvey es el falso héroe, y aquí se desprende su personalidad y abraza la de dos caras. Ha perdido la fe. La tercera es entre Batman y Bruce. Bruce comprende que necesita ir más allá y abrazar completamente la identidad de Batman para poder enfrentarse al Joker, que le ha superado en todos los sentidos. Batman es el verdadero héroe, pero ser un héroe no siempre significa ser un caballero blanco ni jugar limpio. La batalla final es entre el Joker y Batman. Batman cree en la verdadera identidad de los ciudadanos como buenas personas, cree que la ciudad puede salvarse. Joker cree lo contrario porque ha sido él el que ha mostrado a Harvey su verdadera identidad y también el que ha mostrado a Batman que con una visión moralista no se puede vencer. No obstante, Joker pierde cuando se da cuenta de que las personas de los barcos no van a hacerse explotar las unas a las otras por sobrevivir.
Así entiende que se equivocaba, aunque a él no le importa mucho. No obstante, aunque Batman ha vencido en la idea moral de la sociedad como conjunto, no lo ha hecho en la del individuo particular. Su idea personal de poder tener una vida normal es una mentira. Con la caída de Harvey descubre que la figura de Batman es imprescindible y que la idea del Caballero Blanco se ha desvelado como una mentira insostenible, pero es necesaria para que la sociedad continúe y mantenerla servirá para seguir guiando a las personas hacia la luz. Es decir, Batman sigue siendo necesario, pero se sacrifica para que la idea falsa prevalezca, porque sin ese ideal la sociedad caería. Así se nos muestra que el verdadero heroísmo no proviene de mostrar la verdadera identidad, ni de una decisión moral como pretendía Batman. Ninguna de estas ideas previas es válida ya. Batman se convierte así en algo nuevo, comprende entonces que lo importante es la capacidad del hombre para sacrificarse por la causa, que es eso lo que identifica al verdadero heroísmo, transformando a Batman en algo más allá de un caballero blanco o oscuro, algo que se revela claramente con una maravillosa escena final. No obstante, su decisión final es la que catapultará el contenido temático de la tercera película. La decisión que tomó ha disparado una serie de acontecimientos muchos años después que repercutirán en sí mismo y en la propia ciudad. La pregunta que flota es, ¿fue esta decisión acertada? ¿Comprometer el futuro por una estabilidad a corto plazo era lo correcto? Batman sacrificó su papel como héroe para mantener la paz, pero la paz no ha durado porque la verdad ha salido a la luz, y ahora las cosas están peor que antes. El problema esencial que a mi parecer hace a esta película peor que las demás de la trilogía es que por primera vez en la saga el elemento temático no acompaña de forma estructural a la trama. Esta vez los protagonistas no personifican el tema, solo lo hace Batman. Los enemigos no son más que una consecuencia de los actos previos de Batman y solo se oponen a él en el aspecto moral, pero no representan una versión del tema. En esta película me aventuro a decir que se revisita el tema del heroísmo, pero lo hace en el ámbito del resurgimiento del héroe caído, ya que Batman necesita revertir el error que cometió y resurgir como un verdadero héroe, tal y como anuncia el título con poca sutileza. Todo en el film apunta a que su decisión no le trajo felicidad, solo miseria. Ya lo abandonó todo una vez, su decisión de sacrificarse hizo que se quedara sin nada. Batman ya no tiene el físico de antes, no tiene el poder adquisitivo de antes, solo tiene su carácter heroico, que despierta a través de Robin, en el que ve un recuerdo de lo que él era en realidad. Así, Bruce Wayne ahora no personifica al héroe, sino al héroe caído. Robin personifica al héroe idealizado inicial que encontrábamos en el Caballero Oscuro, aquel que prevaleció por encima de las ideas del miedo en la primera película. Bane no es más que la sombra de Bruce, otro miembro de la Liga de las Sombras, la montaña a superar, representa el caos frente al orden. Bruce así se recupera del golpe de su sacrificio para luchar una vez más y poner las cosas en el lugar correcto, sacrificándose una última vez y ganando así su derecho a ser feliz. A través de todas estas películas he puesto algunos ejemplos sobre cómo identificar los temas y cómo estos se representan en sus diferentes facetas en cada historia. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia, recordad que leo todos los comentarios y estoy abierto a propuestas. No te olvides de dar like y suscribirte y nos vemos la semana que viene en Manuscript.